Marimari pupeñi, marimari puceya, kume akukumpayaimun. Sean todos muy bienvenidos. Chumiechi werin tuñekei mapuzugun meo. ¿Cómo se escribe en mapuzugun? Felei, primero que todo les voy a decir que existen muchas formas para escribir en mapuzugun. Para escribir en mapuzugun se utilizan grafemarios. Y los grafemarios son alfabetos o abecedarios que nos permiten escribir la lengua mapuche en la actualidad. Hay alrededor de 12 grafemarios, incluso algunas personas tienen su propia forma de escribir el mapuzugun. En esta oportunidad nos enfocaremos en el grafemario Asumchefe. El grafemario Asumchefe consta de 6 vocales, A, E, I, O, U y una sexta vocal llamada U. Además, tiene muchos sonidos que existen en castellano o winkazubun, pero también tienen sus diferencias. Te invito a conocer su pronunciación. A, H, U, M, Sh, E, F, I, K, K, N, T, O, Y, N, G, L, Ñ, R, H, L, P, U, W, L, N, Sh, T. Felei, veamos algunos ejemplos de pronunciación. S, C, B, ant, tr, tro, m, k, tre, gl, liampusken. Felei, recordemos que las vocales son 6. A, E, I, O, U, Ñum. Ch, cha, che, chi, cho, ch, ch, chewa. R, ra, re, ri, ro, ru, r, raking. Ng, nga, nye, nyi, ngo, ngu, ng, ngr. Ly, lia, lie, li, lyo, lyu, ly, liep. S, sa, se, si, so, su, su, seu. Ksawain. Trabajemos. Recorta y pega el siguiente grafemario Asumchefe en tu cuaderno. Luego, escucha y reproduce los siguientes sonidos del grafemario Asumchefe. Por último, escribe las letras que faltan y colorea solo las que suenan parecidas al castellano o winkazubun. Luego, pega la ficha en tu cuaderno. Huechui, Peucayal. Nos vemos. Chao, chao.